es Emilio Sánchez y le vamos a exponer acerca sobre lo que es el algoritmo de Prim. Ahora lo dejo con mi compañero Alex Carrillo. Soy Alex Carrillo, comenzaremos con las definiciones básicas del algoritmo, seguido del propósito del algoritmo y su demostración. Haremos un ejemplo práctico para ilustrar cómo se aplica en la vida real. ¿Qué es el algoritmo de Prim? El algoritmo de Prim es un algoritmo perteneciente a la teoría de grafos que sirve para encontrar un árbol recurridor de costo mínimo en donde el grafo es conexo, no dirigido y sus aristas están equivocadas. De Prim es necesario conocer varias definiciones. Una de esas definiciones es la definición de árbol, que es un árbol. Un árbol es un conjunto de nodos o un solo nodo que tiene sus propios descendientes y puede ser padre. Un ejemplo es este árbol que está aquí. Para poder aplicar el algoritmo de Prim es necesario que nuestro árbol cumpla dos condiciones. Una de ellas es que no sea dirigido y que sea conexo. ¿Cuál es el propósito del algoritmo de Prim? El propósito del algoritmo de Prim es encontrar un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. Buenas, a continuación vamos a hacer la demostración del algoritmo de Prim. Para esta demostración necesitamos las siguientes condiciones: sea un grafo conexo y que sea ponderado, y que la salida Y del algoritmo es un árbol, sea Y1 el árbol recurridor mínimo de G, y sea B el subconjunto de vértices de la salida de Y. Y a continuación les explico cómo funciona la demostración. Primero, vamos a evaluar si Y1 es igual a Y. Si esto se cumple, inmediatamente podemos decir que Y es el árbol recurridor mínimo de G. Si esto no se cumple, hacemos lo siguiente. Tomamos la primera arista de la construcción de Y la vamos a llamar E. Dicha arista no pertenece a Y1, pero está unida en un extremo en el subconjunto de vértices de B. Entonces, ya sabemos que Y1 es el árbol recurridor mínimo. Entonces quiere decir que existe el camino que une esta arista con los demás vértices. Después de saber esto, debemos hacer el recorrido del camino de Y1 y debemos encontrar una arista que la vamos a llamar F. Dicha arista F no se agregó a la construcción de Y porque el peso de F era mayor que el peso de E. Entonces con eso podemos concluir lo siguiente: peso de F es mayor o igual al peso de E. Seguido de esto hacemos el siguiente paso. Decimos que existe Y2 que surge de la construcción de remover las aristas F. Y2, al igual que Y1, podríamos decir que es un árbol recubridor mínimo de G, porque es fácil comprobar que Y2 y Y1 tienen la misma cantidad de aristas, al ser Y2 construido removiendo las aristas F. Entonces, si hacemos estos pasos, si los repetimos, eventualmente vamos a llegar a que Y o la salida Y de G es el árbol recubridor mínimo, y con eso hemos comprobado que la salida del algoritmo es el árbol recubridor mínimo de G, y en eso consiste la demostración. Asumamos que una empresa de energía eléctrica tiene que establecer una red de cableado, la cual tiene varias alternativas o caminos entre distintas ciudades, pero la empresa quiere tener el menor costo de cableado que implementar. ¿Cuánta es la cantidad de cable que la empresa deberá utilizar para implementar la red de cableado entre las distintas ciudades? Trasladando el ejercicio anterior, tenemos un grafo de 6 vértices, en donde los vértices representan las ciudades y las aristas los cableados. Para aplicar el algoritmo de Prim necesitamos tener lo que es un vértice de origen. En este caso, nuestro vértice de origen para hacer el recorrido
va a ser A. Entonces, en este caso, en nuestra primera iteración, en el subconjunto U vamos a meter el vértice, que sería A, y construimos lo que es el grafo hasta ese punto. Luego, en nuestra segunda iteración, nosotros vamos a observar lo que son las aristas que conectan a otros vértices de menor peso. En este caso, la arista que conecta a otro vértice de A de menor peso es 1. Entonces, llegaríamos al vértice F. Marcamos el vértice F, marcamos la arista número 1 y esa va a ser nuestra segunda iteración. Entonces, metemos en el subconjunto a A y a F y construimos el grafo hasta ese punto. ¿Qué sería? En nuestra tercera iteración vamos a hacer lo mismo. Vamos a observar las aristas que pertenecen a los vértices marcados que conectan a otro que no está marcado de menor peso. En este caso, si nosotros nos fijamos, de F al vértice B hay una arista de peso 2. Por lo tanto, esa será nuestro tercer vértice. Entonces, vamos a marcar la arista y vamos a marcar el vértice B. Entonces, esa va a ser nuestra tercera iteración, que meteremos en el subconjunto lo que es el vértice A, el vértice F y el vértice B. Y construimos el grafo hasta ese punto. Luego, en nuestra cuarta iteración, hacemos lo mismo. Verificamos las aristas que están conectadas a un nuevo vértice no marcado de menor peso. Si nosotros observamos de B a C, hay una arista de peso 3. Por lo tanto, esa sería lo que es la arista que conecta a nuestro nuevo vértice de menor peso. Entonces, en nuestra cuarta iteración, en nuestro subconjunto, meteremos lo que es la arista A, la arista F, la arista B y la arista C. Y construimos hasta ese punto el grafo. Con sus respectivos pesos. Claro, siempre hay que marcar lo que es el grafo que nosotros hemos metido, el vértice que nosotros hemos metido en el subconjunto y la arista. En nuestra quinta iteración haremos lo mismo. Miremos lo que son las aristas que conectan a otro vértice no marcado de menor peso. Si nosotros ponemos lo que es la arista de C a F, formaría un ciclo. Y además, estos vértices ya están en el subconjunto, por lo tanto no iría eso. Entonces, nosotros nos fijamos que de C a D hay una arista de 5. De F a E hay una arista de 6. Por lo tanto, el menor de estos vértices marcados sería la arista que va de C al vértice D, que sería de peso 5. Por lo tanto, marcaremos lo que es el vértice que nosotros visitamos y la arista. Y esa sería lo que es nuestra quinta iteración, que colocamos en el subconjunto los vértices A, F, B, C, D y construimos hasta ese punto el grafo. Bueno, en este caso nosotros observamos que solo nos hace falta un vértice, que es el vértice E.
Entonces vamos a hacer igual que los anteriores pasos. Vamos a verificar lo que es un vértice que vaya a ese vértice E, que tenga la arista de menor peso y además que no forme un ciclo. En este caso, nosotros observamos que si venimos del vértice F al E, hay un peso 6. Y si tenemos lo que es la arista que conecta el vértice D al E, es un paso 7. Por lo tanto, el menor de esos casos será la arista que conecta de F a E, que es un peso 6. Por lo tanto, ese sería nuestro paso número 6, es decir, nuestra sexta iteración, que sería en nuestro subconjunto, ponemos los vértices A, F, B, C, D y E, y construimos nuestro grafo hasta ese punto. Con sus respectivas aristas y sus respectivos pesos. Y así hemos concluido con lo que es el algoritmo de Pring. Y nuestro grafo resultante es un árbol abarcador de costo mínimo, en donde todas sus aristas y el peso que contienen ellas es el mínimo. El costo que la empresa deberá tener de cable para poder implementar la red de cableado eléctrico entre las distintas ciudades será igual a la suma total de los pesos de las aristas entre los vértices, dando como resultado 17. 17 será el costo que la empresa deberá tener de cable para poder implementar la red de cableado eléctrico entre las distintas ciudades.